Amados hermanos, estamos nuevamente con ustedes este viernes para seguir compartiendo la bendita palabra y nos mantengamos en comunión unos con otros. Rogamos al Señor que ponga en nosotros palabra prudente, palabra sabia y sencilla, y en todos los que reciban la bendita palabra sean todos tierra fértil para que el Señor haga hoy un depósito de semillas en su corazón y usted prospere como prospera su alma. Todo sea para la gloria del Señor Jesucristo. Confiamos de que Él nos va a conducir y nos va a guiar con su Santo Espíritu y vamos a tener una hermosa enseñanza esta tarde. De todo el tiempo que hemos venido en este tiempo de transmisión a través de este medio, nos ha venido enseñando y a la vez revelándose el Señor Jesucristo en sus cualidades, en toda su grandeza, su señorío, y hemos podido conocer lo que realmente Él es. Y en la grandeza, en la revelación de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, pues estamos inmersos todos, como su cuerpo. Todos nosotros también gozamos, como dice el apóstol Pablo, de su plenitud tomamos todo y gloria sobre gloria. El día domingo, miércoles y domingo, estuvimos hablando sobre la iglesia, la autoridad que tiene la iglesia, y obviamente sabemos que esa autoridad es una autoridad delegada. Esto quiere decir que todo el poder y toda la autoridad reside en el Señor Jesucristo, y Él tiene a bien depositarlo en los siervos que le van a servir para el cumplimiento de algún propósito de Él con la humanidad. Y por eso encontramos en la historia de las Escrituras personajes que sorprenden el poder y la autoridad que manifiestan sobre la tierra. Sin embargo, tenemos también palabras escritas en la que el Señor nos va diciendo que Él no hace acepción de personas, nos va diciendo de que mayores cosas haríamos porque Él iba al Padre, Él haría que su nombre fuera glorificado, y esto nos hace pensar que todos los que estamos inmersos en su cuerpo y que formamos parte de la iglesia, podemos contar con esa capacidad. Y si alguna duda en nosotros hubiese, el Señor se encargó de sellar, así como les dio al pueblo de Israel una ley que los guardara, que los protegiera. A nosotros nos ha enviado el Espíritu Santo para que también nos guarde y nos proteja. Y no solamente eso, sino que en el nombre de Jesús se desate la autoridad para que el reino de los cielos quede establecido en cualquier lugar donde vayan los hijos de Dios sobre el reino de las tinieblas. Desde que el Señor Jesús, según nos dice el libro de Colosenses, que Él en la cruz exhibió públicamente a toda la estructura de poder de las tinieblas, los principados, los gobernadores, dice, los exhibió públicamente, amén, y quedó establecido como la cabeza de la iglesia. Esto realmente es extraordinariamente poderoso. Y para poder nuestro espíritu concebir lo que se nos ha dado en herencia a los santos, necesitamos despojarnos, amados, de nuestros sentidos naturales.
Con esto estoy diciendo que debemos de dejar de ver con los ojos naturales. Debemos dejar de escuchar con los oídos naturales. Para poder oír la voz de Dios no la vamos a poder oír con nuestros oídos naturales. Necesitamos desarrollar esos sentidos espirituales. Eso que le permitía a Abraham oír la voz de Dios y consecuentemente él vivir en obediencia y por fe. Necesitamos también abrir los ojos espirituales, mis amados, que también se le permitió a Abraham ver la inmensidad de su descendencia, que se le permitió a Moisés ver la zarza. Eso fue con los ojos espirituales, no fueron con los ojos naturales. Entonces nosotros estamos limitados por nosotros mismos, en el sentido que cuando se nos presenta la oportunidad de ejercer la autoridad que nos ha dado el Señor Jesucristo, inmediatamente pensamos en la limitación de nuestra fuerza, en la limitación de nuestra inteligencia, y eso nos hace pensar que no pueden suceder las cosas. Necesitamos entender que el reino de los cielos es un reino eminentemente espiritual, de otra dimensión diferente a la natural. Y nosotros que creemos que nuestro espíritu y el espíritu de Cristo es uno solo, debemos también de creer que ya Él nos ha incorporado al reino de su luz admirable. Entonces, ahí es donde entra el proceso de la fe y el de creer, y es lo que nos hace cambiar de una simple dimensión de seres humanos a una dimensión de hijos de Dios. Obviamente, los hijos de Dios tienen que tener características diferentes a la que tiene toda criatura de Dios, todo ser humano. Y esto es lo que nos hace la diferencia. ¿Por qué un hijo de Dios puede realizar maravillas, milagros y prodigios? Por la autoridad que le ha sido delegada, por el poder que se le ha dado, dice, y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, dice Juan 1:12. Entonces, esto es importante porque es el paso que tenemos que dar, es el que nos va a meter a la dimensión del Espíritu, es el que nos va a permitir poder adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad. Esta autoridad, mis amados, proviene del Espíritu Santo que está en nosotros. De ahí hoy hablaremos mucho del Espíritu Santo en nuestra vida, porque para eso fue enviado, mis amados. Desde que fue enviado en el día de Pentecostés, en el aposento alto, Él manifestó poder. Él vino, dice, y posó sobre cada uno e inmediatamente les hizo hablar otras lenguas. Les hizo tener capacidades que ellos no tenían. Después dotaría a Pedro de valor, de enjundia, de una sabiduría muy particular, y entonces Pedro sale y le da a todos los oyentes el primer sermón de toda la historia de la humanidad. Y esto lo hace porque el Espíritu está obrando en él y nosotros nos convertimos en ese momento en instrumentos de la gloria de Dios. Y el hombre en ese momento trasciende de la dimensión natural a una dimensión eminentemente espiritual. Y algo que hemos oído mucho es de los actos sobrenaturales de muchos apóstoles y profetas de la actualidad. No son sobrenaturales, mi amado.
Los actos de maravilla, milagros y proficios son naturales en el reino de Dios. Ahí no son sobrenaturales, es una forma de vivir. La dimensión del espíritu está por encima de la dimensión natural de la carne. Y esto lo debemos de entender para que no creamos que son actos que se escapan totalmente a nuestra posibilidad. Voy a hacer una aclaración que creo que es pertinente, mis amados. La palabra sobrenatural no se usó hasta prácticamente el año 1970 en adelante. Todos aquellos que les llaman los generales de Dios, que vinieron del avivamiento, desde el avivamiento de Escocia, a finales del siglo XIX, el inicio en Estados Unidos, en Azusa, en Pensilvania y otros tantos lugares. Hubieron muchísimos, a partir del siglo pasado, hubieron más de lo que nos imaginamos, personajes entregados totalmente a Dios que hicieron maravillas increíbles. Y nunca se usó la palabra natural. Para ellos no era más que la presencia real y viva del Espíritu Santo en ellos. Le adjudicaban totalmente a su presencia. Una de las mujeres más renombradas del siglo pasado, Kathryn Kuhlman, ella decía, no le adjudicaba a nadie más que al Espíritu Santo las sanidades extraordinarias que hacía, las conversiones que lograba. Fue después que vino el movimiento carismático que se empezó a hablar de cosas sobrenaturales. Durante mucho tiempo el mundo sobrenatural, o sea, usado de esa manera, con esa palabra, se refería a las cosas que podían hacer los magos, a las cosas que podían hacer los brujos, los hechiceros, o aquellos que se dedicaban al arte de entretener haciendo cosas sobrenaturales. Prácticamente estaba ligado a actos de hombres que nada más ellos podían hacerlos y que parecían actos de magia, hasta que de 1970 para acá se empezó a usar la palabra sobrenatural. Y esto no aplica, amados, para el reino de los cielos. En el reino de los cielos, los milagros, maravillas y prodigios son naturales. Allá no hay muerte, eso es natural. Allá hay una vida intensa en la plenitud con Cristo y eso es natural. Nosotros en la dimensión de la carne, no podemos obviamente llegar y hacer comunión con ese reino, pero nosotros ya tenemos al Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos establecer una comunión con Él, intentar de que nuestra vida sea dirigida por Él. Y yo les quiero compartir este viernes, mis amados, que muchas cosas no se manifiestan en nuestra vida porque mantenemos una independencia, una autonomía con respecto al Espíritu Santo. Cuando los apóstoles caminaron con Él, con el Señor Jesús, no se apartaban de Él. Todo el tiempo, día y noche, dormían juntos, caminaban, comían, oían predicar al Señor, oían verlo hacer maravillas y prodigios, o sea, no se separaban de Él, y cuando necesitaba algo, por ejemplo, le decían, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Y el Señor le dice, bueno, ustedes orarán así. Y luego le decían, Señor, aumentanos nuestra fe. Y el Señor oraba con el Señor, enséñanos qué significa esa parábola. Entonces, constantemente, los apóstoles estaban preguntándole al Señor las cosas que iban a suceder. Bueno, el Señor les dijo, me voy, regreso al lugar donde yo estaba,
a la gloria al lado de mi Padre, pero ustedes no van a quedar huérfanos. Les voy a enviar el otro Consolador. Y luego les enseña a los apóstoles las características del otro Consolador. Y les dice todavía, les conviene que yo me vaya. Y todos nos sorprendemos cuando leemos esa porción. Dice, ¿cómo es posible que le conviniese a los apóstoles que el Señor se fuese? Sí, porque el Señor estaba en semejanza de carne, en semejanza de hombre. Era necesario que Él llegase a ser un espíritu en cuerpo glorificado, pero envió al Espíritu Santo. Entonces, para que yo pueda decirle, oigan, les conviene que yo me vaya porque el que viene va a terminar la obra que yo inicié. Y entonces empezamos a ver que el Espíritu Santo, cuando llegó, mis amados, se posó sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Mientras estuvo el Señor Jesucristo en la tierra, el Espíritu Santo solo posaba en él. O cuando el Señor los enviaba y ejercía él su autoridad, entonces salieron los 10 apóstoles a predicar y a hacer maravillas, milagros y prodigios. Mandó a los otros 70 y también les impartió de su espíritu. Pero ahora viene el Espíritu Santo y se deposita sobre los 120. Entonces ya no estaba sobre una sola persona, ahora estaba sobre 120 personas. Y luego fue creciendo, y luego llegaron los diáconos, y estuvo sobre los 7 diáconos, y con mucho poder con Esteban. Y así se fue luego sobre Pablo, y Pablo, Timoteo, Tito, Titico, amén, Priscila, Aquila, y todos los que se fueron sumando. Entonces vimos cómo el Espíritu Santo iba dotando de poder y autoridad a aquellos que se convertían a Jesucristo. Entonces empezó a ver que sí, el Consolador estaba haciendo la obra. Se estaba viendo que sí había sido conveniente su envío de los cielos a la tierra. Y esa fue una de las grandes bendiciones, que el Espíritu Santo de Dios vino con las características con que Dios lo envió, que fue omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Las 3 virtudes de Dios otorgadas en el Espíritu Santo. Y entonces el Señor Jesús les dijo antes que viniese, Él los va a guiar a toda verdad. Sabemos que la verdad, ¿quién es? Obviamente es el Señor Jesucristo, su doctrina. Entonces dice, Él los va a guiar. Entonces el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos mete a una división. Pero la verdad que Él nos va revelando no es la verdad de la tierra, no es la verdad de cómo funcionan los elementos físicos, no es la verdad de cómo funcionan las plantas, cómo funcionan los animales, sino que eso el hombre tiene la inteligencia y se le ha otorgado el don para que a través de el uso y ejercicio de sus facultades pueda conocerlo y entenderlo. No, el Espíritu Santo nos viene a revelar, mis amados, la verdad del reino de los cielos, la verdad a la cual nos hemos sido incorporados. Y entonces el Espíritu Santo nos trae revelaciones del cielo. Entonces el Espíritu Santo nos trae la palabra que transformará nuestra vida y la vida de los demás. Y entonces el Señor dice, Él tomará de lo mío, de mi sabiduría, y a ustedes se las traerá. Entonces, amados, es cuando empieza a unirse los libros de la Escritura, y entonces podemos inmediatamente correr a Santiago. Dice, la sabiduría que viene de lo alto es pacífica. La sabiduría que viene de lo alto es benigna. La sabiduría que viene de lo alto
Amén, no es de contradicción ni contienda. Entonces sabemos, porque Él lo revela, de que además de esa sabiduría divina que sirve para conocer ¿qué? Pues las cosas divinas. Y nos dice que también hay otra sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Y entonces vemos que mucho del conocimiento que el hombre actualmente tiene un origen en la revelación también de ciertos principios que han llevado al hombre a la condición en que se encuentra. Actualmente ha desarrollado equipo bélico, armamento, que prácticamente puede destruir a toda la tierra. Eso es animal y diabólico. Y otras cosas referente a los armamentos químicos, como se habla de mutaciones de los virus, también sobre la forma de cómo envenenar los aires, de cómo hacer estéril las plantas, mis amados. Todo eso es animal y diabólico, eso es contra naturaleza. Entonces el Espíritu Santo contrarresta todas esas cosas, enseñándonos la verdad y la forma como debemos de vivir. Entonces, Él preparándonos, dándonos sabiduría, dándonos entendimiento, nos va dotando de poder. Y hay un poder que es muy importante entenderlo, y es la capacidad de santificarnos. La capacidad que tiene el Espíritu Santo de poder quitar de nosotros debilidades de carácter, que puede quitar de nosotros, mis amados, las concupiscencias que nos llevan a los deleites y placeres de la carne, ¿verdad? A esa porción de Gálatas 5 en las que pone el apóstol Pablo en la mano derecha y en la mano izquierda, o bien el fruto del Espíritu o los deseos manifiestos de la carne. Y para eso el Espíritu Santo es una obra poderosísima, mis hermanos, más que hacer milagros y maravillas, el poder cambiar, transformar nuestra forma de pensar, el poder darnos dominio propio para que ya nuestro carácter pueda parecerse al carácter de Cristo, la misericordia obrando en nosotros, mis hermanos, cuando éramos egoístas, cuando simplemente ambicionábamos las cosas para nosotros y ahora resulta que nos ha convertido en aquellos que comparten lo que tienen. Y así vamos viendo cómo tantas partes de nosotros van siendo transformadas. Alguna ocasión me comentaron diciendo, no, pero también está el cuarto camino de Gurdjieff, también está el camino del budismo, también está, mis amados, pero no se trata de que yo me voy a perfeccionar únicamente y los demás no me interesan, que eso es lo que hace el budismo. El budismo se dedica para sí mismo, domina sus pasiones, domina sus deseos, domina su forma de pensamiento, pero para que él pueda incorporarse a ese pensamiento cósmico, pero no le interesa que ese fulano o sutano reciban el conocimiento. En cambio, lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es depositar el amor de Cristo, el amor de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros querramos compartir con todos los demás. Hubiera podido llegar a su transformación moral y ética con sus propias fuerzas, ¿hubiera mandado el Padre a morir al Hijo en vano? Entonces estaríamos nosotros negando la obra de la cruz, estaríamos nosotros dejando inconcluso el plan de salvación de Dios, si precisamente porque el hombre estaba tan profundo el abismo al que había caído, que nadie
Nadie podía salir por sí solo. Y fue necesario que nuestro Señor viniera en semejanza de hombre para ser Él la expiación perfecta y sustituta de nuestros pecados. Y eso es lo que nos recuerda precisamente el Espíritu Santo. Porque si yo me olvido de la obra de la cruz, si yo me olvido, mi amado, de la resurrección, entonces estoy dejando totalmente trunco el conocimiento del plan de salvación. Y entonces nos dice la misma palabra en Juan 14, 15 y 16, en las porciones que toca del Espíritu Santo, que Él nos va a convencer de pecado. ¿Y qué significa esa porción? De que ninguno de nosotros, mi hermano, tiene el conocimiento y la dimensión del pecado. Cuando ahora hablamos nosotros de pecado, algunos dicen, no, pues se trata de tomar licor, se trata de fumar cigarro, se trata de acumular riqueza defraudando a otros. No, no, no. El pecado es lo más abominable. El pecado es hacer cosas que no fueron creadas por Dios. La dimensión del pecado verdaderamente es abundante, es inmenso el concepto del pecado, mis amados. Por eso bastó una desobediencia con Adán para que sucediera todo lo que sucedió después. Nosotros debemos de tener una dimensión muy clara de lo que el pecado es. Aquel que comete pecado se vuelve abominable a los ojos de Dios. De ahí que el Espíritu Santo nos haya enseñado esa vida de arrepentimiento y perdón. Porque, ¿por qué me voy a arrepentir? Porque mi conciencia me revela de que yo estoy fuera de la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo logra convencerme a mi espíritu de que yo estoy alejado de Dios. Y que el estar alejado de Dios implica muerte eterna. Y entonces el Espíritu Santo nos va trayendo a nosotros esa convicción y por eso nosotros vamos al arrepentimiento. Porque nosotros ya decidimos estar con Cristo Jesús. Todo esto que le estoy compartiendo, mi amado, es el proceso de santificación, es el proceso de perfeccionamiento. Y ese proceso de santificación y perfeccionamiento es el que le va dando autoridad a los hijos de Dios. Hay un pasaje conocido por todos nosotros de Hechos de los Apóstoles 19, en aquellos hijos del principal de la sinagoga que eran exorcistas ambulantes, como los hay ahora. A veces nos sorprende y nos dice, pero ¿cómo era posible que estos hoy existen, mis amados? ¿Verdad? Profetas ambulantes, apóstoles ambulantes, exorcistas ambulantes. Eso no está esa no es la forma de que Dios obra, mis amados. Entonces, vimos que cuando estos 7, no eran uno, eran 7 hermanos, van y quieren ellos liberar a un demonizado o poseído, ya, no, ese no era, este estaba poseído. Y bueno, ellos se dedicaban a eso, ese era su trabajo, ellos cobraban, bueno, decían que echaban fuera a los demonios. Y cuando se presentan delante de este demonio, de esta persona que estaba poseída, el demonio les habla y les dice, yo conozco a Jesús, sabemos quién es Jesús. Amén. Y luego le dicen también, ¿y a Pablo? Pablo lo conocemos. Pablo tiene autoridad. Pablo está ungido por el cielo.
Pero ¿ustedes quiénes son? Yo a ustedes no los conozco. Y como ustedes me vienen a confrontar a mí, pues obviamente dice que los venció a los 7, ¿verdad? Los avergonzó. ¿Por qué? Porque ellos no tenían autoridad. Pablo tenía autoridad. Y si Pablo hubiese llegado con ese poseído, obviamente hubiera logrado liberar a esa persona. Entonces el principio de autoridad está implícito en la iglesia. No es algo que se nos va a dar, no. Eso ya está dado desde Mateo 28, mis amados. Eso ya está dado desde Marcos 16. Amén. Y está dado desde Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Eso ya el Señor lo envió a la tierra. Y el poder de Dios, si usted quiere leerlo, mi amado, está en Efesios capítulo 1, versículo 18. La supereminente grandeza del poder de Dios que obra en aquellos que han creído. Es el mismo poder que obró en Jesús resucitándole de los muertos. Amén. Entonces, el tema de hoy es ¿por qué la iglesia no se mantiene en victoria? Cuando enseñamos los enemigos de la iglesia o los compartimos, porque hay 3 tipos de personas que portan la Biblia. El profeso que solamente hizo una confesión de fe y le regalaron la Biblia y ahí la trae de vez en cuando, la abre, no sabe dónde abrirla y a veces hasta funciona como un acto de adivinación y abre la Biblia a ver dónde cae, a ver qué palabra le dice. Esa persona es un profeso, no ha llegado a la conversión, porque sigue viviendo de acuerdo a los rudimentos del mundo, sigue viviendo de acuerdo a su vieja forma de vivir. Y luego tenemos al cristiano común, el que se congrega, el que continuamente trae la Biblia debajo del brazo, inclusive que conoce abundantes versículos bíblicos, pero no tiene temor de Dios en su corazón. No ha hecho de Jesús, no lo ha recibido en la plenitud de su señorío y de su poder. Verdaderamente no es su Señor, nada más lo quiere como su Salvador para que pueda proveerlo de sus necesidades, pero no ha pensado en su mente recibirlo como su Señor. Por lo tanto, no ha sometido su voluntad, no ha sometido su vida y no es el Espíritu de Dios el que le guía. Y después tenemos la iglesia, la verdadera iglesia, la que se está limpiando todos los días su vestidura, la que depende de la dirección del Espíritu Santo, la que sabe que hay alguien que envió el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que terminara de hacer la obra de perfeccionamiento de la iglesia. Y esta es la razón, mis amados, por la cual creemos equivocadamente que la iglesia está mal. Hay algunos que dicen la iglesia está en pecado. Amado, esas son expresiones equivocadas, poco afortunadas. No, la iglesia no está en pecado. Los que están en pecado son aquellos que fingen ser iglesia, aquellos que se han logrado, siendo cabritos, acomodarse con las ovejas del Señor. La iglesia está siendo perfeccionada todos los días, ¿verdad? La iglesia está siendo limpiada todos los días. Por eso es que todavía la iglesia tiene autoridad sobre la tierra. Y mire usted la autoridad que tiene para que nosotros entendamos. Pablo habla y dice, el hombre de pecado, esto lo habla en Tesalonicenses, dice, el hombre de pecado no se ha manifestado aún. Y no se ha manifestado aún porque hay quien lo detiene. Pero cuando esto que lo detiene sea apartado, entonces él se manifestará y tomará posesión
de lo que se le va a dar. ¿Y qué es lo que detiene al hombre de pecado? El Espíritu Santo, mi amado. El Espíritu Santo ha detenido a las tinieblas desde Génesis 1:2, ¿sí? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la faz del abismo. Entonces, el poder, solo el Espíritu Santo tiene un poder superior a la suma de los poderes que puedan tener los principados, los potestades, los tronos, los gobernadores de las tinieblas y las huestes de maldad. Por eso es que nosotros, caminando con el Espíritu Santo, somos invencibles. Ahora bien, ¿cómo puedo yo, pues, querer usar la autoridad si yo me he apartado del que es la fuente del poder? Amén. ¿Cómo puedo yo estar declarando? Bueno, y algunos hasta decretan, mis hermanos, si estoy apartado de la fuente de poder. Amén. Y esto de poder, ustedes saben que la Escritura usa la palabra dunamis, ¿verdad? Un poder concentrado, un poder que puede vencer todas las cosas. Entonces la autoridad de la iglesia está en una estrecha relación con el Espíritu Santo. Y yo los invito a todos los que me estén escuchando, de que verdaderamente nos convirtamos al Señor. Hay una porción en el libro de Ezequiel en la que el Señor dice, si el justo viviera toda su vida en justicia, pero al final de sus años decide apartarse, vivir alejado y en contra de Dios, dice, esa alma se perderá. Pero aquellos que han vivido mucho tiempo alejados de Dios, pero al final se vuelven de sus malos caminos, esa alma se salvará. Entonces yo quiero a usted compartirle lo siguiente. Debemos ser evangelistas permanentes. Y algunos dicen, sí, yo me voy a ir a África. Bien, bendito Dios si le puso eso en su corazón. Otros dicen, me voy a ir a tal lado. Pero ¿sabe usted que, mi hermano, donde hay tantas almas que están desviadas del camino? Dentro del cristianismo. Allí hay muchísimos que creen que están caminando por el camino, pero están caminando con su justicia como lo caminaron el pueblo de Israel, como lo caminaron los fariseos. Y entonces la palabra dice, hay caminos que al hombre le parecen caminos de vida y son caminos de muerte. El único camino de vida es Jesús, mi hermano, y todo lo que Él ha establecido como normas, mandamientos e instrucciones. Si yo no estoy viviendo conforme a la palabra de Jesús revelada por Él, que realmente son palabras del Padre, es doctrina del Padre, yo estoy extraviado, estoy confundido, estoy engañado. Si usted no puede viajar a ningún otro país, empiece usted con los que conoce, que traen Biblia bajo el brazo, pero que no viven la palabra de Dios. Y entonces usted va a ver cómo la autoridad de la palabra misma va transformando las vidas, la suya y la de los que escuchan. Es necesario que volteemos nuestros ojos, mis amados, y tomemos esa semejanza de la vara de Dios que se le dio a Moisés. Ahora para nosotros es el Espíritu Santo. Y Él está en la tierra. Y la misma palabra dice, está tan cerca de ti, más cerca que tu boca y tu corazón.
porque Él reside en nosotros. Él está en nosotros. Uno de los anhelos más grandes que puede tener todos los cristianos del mundo es el bautismo de Jesús. Mateo capítulo 3. Yo os bautizo a vosotros en agua, pero el que viene atrás de mí es tan poderoso que yo ni siquiera soy digno de quitarle sus sandalias. Y Él los va a bautizar a ustedes en Espíritu Santo y fuego. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el poder de Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar a trascender de nuestras debilidades, de nuestras concupiscencias. El Espíritu Santo nos va a llenar de un fervor que nos permita la oración y la oración perfecta. El Espíritu Santo va a permitir que tengamos una comunión con los cielos y se nos revelarán las cosas de los cielos. Y hay una cosa importante que el Señor dijo. Dice, Él cuando venga les va a recordar todas las cosas. Esas son las que hemos leído, las que hemos estudiado. Dice, y les dará a conocer. O sea, lo que ustedes ya entendieron, lo que ustedes ya vivieron, y les dará a conocer las cosas que han de venir. O sea que nos va a llenar todavía de profecía, o nos va a revelar los eventos que han de acontecer. Eso dice la palabra. Por eso Pablo dice, nosotros somos hijos de la luz, nosotros somos hijos del día, nosotros no dormimos como los impíos. Por eso la venida del Señor los va a agarrar como ladrón en la noche. Pero nosotros, el Espíritu Santo, mi hermano, nos va a mantener alertas, nos va a mantener despiertos para que podamos ser arrebatados. Y todo esto es la autoridad de la iglesia. Entonces, no podemos pensar que caminamos con autoridad delegada por Dios si nos mantenemos alejados, independientes y autónomos del Espíritu Santo. No hay manera que nosotros lleguemos al cielo todavía, a menos que nos quiera arrebatar el Señor en el Espíritu. Esa es su facultad, ese es su poder. Pero en términos generales, como nosotros no podemos subir, entonces el Espíritu Santo es el que trae las cosas del cielo a la tierra. Usted anhele Lucas capítulo 11, anhele usted el regalo, el don, la dádiva de Dios tan generosa, que en esa misma porción dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, amén. Y si vuestro Padre es tan generoso, si vosotros que sois malos le dais lo mejor a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les dará el Espíritu Santo? Amén. Entonces la pregunta es, ¿por qué el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo no es tan frecuente en las congregaciones? Dos razones hay nada más. Una, porque no se enseña. Segundo, porque no lo anhelan. Porque todavía se les ha enseñado que por obras se pueden salvar. La mayoría vive haciendo obras en lugar de dedicar su tiempo a tener comunión con el Espíritu Santo. De esta manera, pues, mis amados, la autoridad de la Iglesia y su victoria permanente está en el bautismo del Espíritu Santo. Anhélelo. Yo tenía ese error doctrinal, mis amados, cuando empecé. La pastora donde yo empecé me decía, anhela al Espíritu Santo, pide al Espíritu Santo, pero con una constancia verdaderamente abrumadora.
Y yo me iba a la casa y decía, no, es que yo no estoy puro, es que tengo pensamientos de mal, es que no he leído la Biblia lo suficiente, porque yo tenía un error, que creía que tenía que ser un vaso santificado para que pudiera venir el Espíritu Santo a mi vida. No, yo te puedo decir esto porque yo lo viví y te lo quiero compartir. El Espíritu Santo viene a santificar el vaso. El Espíritu Santo fue enviado porque nosotros no podemos limpiar el vaso. Y hasta el momento en que yo comprendí esto, entonces empecé a ser más flexible y a anhelarlo. Ahora bien, algunos preguntan, ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo sé que estoy bautizado en el Espíritu Santo? Te voy a dar 3 posibilidades. Una, el don de lenguas. Muchos, casi la mayoría, cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo, se le otorga un don de lenguas. Y eso es señal, porque antes pues no la sabíamos. Y luego ya empezamos a practicarla, empezamos a orar con la lengua que nos ha sido dada. Y esto es una señal de que el Espíritu está con nosotros, como estuvo con los del aposento alto. Eso se llama una de las pruebas indubitables de que ya estamos bautizados en el Espíritu Santo. Bien, otros no hablan, como fue mi caso. Yo no empecé hablando lenguas. A mí el bautismo del Espíritu Santo me lo hizo en una manifestación física, ¿sí? En un movimiento de mi cuerpo durante prácticamente como 10 horas y como si me estuviera cirniendo, me estuviera limpiando. A otros se le viene un calor, un intenso calor, mis amados, que los abraza. A otros le viene pasa por ellos un silbo apacible, un viento fresco, suave. Otros empiezan a poder con el olfato tener aromas agradables que no se han percibido en este mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que es una experiencia totalmente fuera de lo natural. Eso es en el área física. Se puede temblar, sí. A muchos les toma el temblor por mucho tiempo. Entonces tenemos el don de lenguas y tenemos una manifestación natural en nosotros. Y la tercera, oiga pastor, yo no hablo lenguas, yo nunca he tenido así algo fuera de lo natural, pero fíjese usted cómo he empezado a aborrecer el pecado. Hay cosas que yo hacía y de repente lo dejé de hacer. Me hastié de la mentira, empecé a volverme una persona muy misericordiosa, amorosa inclusive. Me empecé a volver tolerante, empecé a tener paciencia. Bien, la tercera forma de saber que tengo el bautismo del Espíritu Santo es la manifestación del fruto del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5. Así que si usted no ha tenido temblor, si usted no habla lenguas, pero usted ya cambió muchas cosas de su vida, usted tiene el bautismo del Espíritu Santo. Ahora pídale al Señor que le dé las lenguas. ¿Por qué? ¿Y para qué me va a servir la lengua, señor pastor, si nadie me entiende? No, sí, en el cielo te entienden, mijo. Capítulo 14 de Primera de Corintios. El que habla en lenguas, dice, con Dios habla. Y para sí mismo se edifica. No sirve para establecer un contacto o una relación, mucho menos para evangelizar, pero sí para hablar con Dios directamente en el Espíritu.
para orar en el Espíritu, eso es orar en lenguas. Amén. No es para la comunicación con los otros seres humanos, con los hermanos, no, ni mucho menos para impresionar, mi amado, como se usa en muchas congregaciones, no, es para hablar con Dios. Es una lengua angelical para hablar con Dios. Y entonces dice él, y él dice la misma palabra en 1 Corintios 14, el que habla lenguas dice, asimismo se edifica, habla con Dios. Amén. Imagínese usted lo que eso significa, mi hermano. No importa que no entendamos, pero nuestro espíritu, después de orar en lenguas, siempre queda en paz y edificado. Entonces, oiga usted, ¿y qué tengo que hacer? ¿Anhelarlo? Pídalo, anhélelo con su corazón, mi hermano, porque el Padre, ¿qué nos va a dar? Lo que anhelemos, lo que sea el anhelo de nuestro corazón. Entonces, con eso, usted en el momento que sea bautizado, o ya si ya lo fue, usted tiene autoridad. El Espíritu Santo ya obra en usted. El Espíritu Santo ya lo va a usar como un instrumento del testimonio del poder de Jesús en su vida y para la vida de los demás. Es entonces cuando la gente sabe que todavía hay Dios y que reina sobre la tierra, y que el Señor Jesús está en poder y majestad, y que su cuerpo sobre la tierra es la que tiene la encomienda de recordarle a todos los seres humanos que Jesús es el Rey. Entonces, mis amados, es importante pues que nosotros demostremos autoridad. La tercera y última parte es cuando usted tiene al Espíritu Santo y tiene usted la autoridad, en ese momento usted empieza a declarar el nombre de Jesús para que se sometan todos los espíritus de las tinieblas. Esa es la mayor autoridad. Por eso el Señor dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, verdaderamente, o sea, es una señal clara, el reino de los cielos ha llegado a ustedes. Entonces mucha gente dice, habla, conoce mucha Biblia, mis amados, pero no tiene la autoridad. Y cuando oye, yo he conocido inclusive personas que dicen, no me hable de demonios, los demonios no se deben mencionar, eso es darle honra al diablo. Depende. Si usted dice que es poderoso el diablo, que nadie lo puede vencer, de que él tiene dominado al mundo y que también nos va a dominar a nosotros, pues entonces usted está exaltando al diablo, mi hermano. Pero si usted dice, el diablo es el príncipe de este siglo, él tiene sometido al mundo, engañado a todo el mundo, pero yo tengo la luz de Jesús y tengo el poder del Espíritu Santo, y donde yo voy establezco el señorío de Cristo y echo fuera al reino de las tinieblas. En ese momento usted se está convirtiendo en un mensajero del poder de Jesús el Cristo. Entonces, mis amados, es necesario que volvamos a la autoridad que se nos dio. Esa la dio desde hace 2000 años el Señor Jesús, pero el cuerpo de Cristo no es de hace 2000 años, ni de hace 500 con Lutero y los de la Reforma, no es con los carismáticos de 1970 en adelante, no. La iglesia, mi amado, manifestada desde Pentecostés con poder. Y sigue con poder, porque es el mismo cuerpo que trasciende tiempos y edades hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia aún está depositado en ella la autoridad y la potestad que delegó el Señor Jesús en Mateo 28:18. Amén. Esto es conveniente que lo sepamos. ¿Por qué? Y concluyo con esto lo que el día de hoy tenía para compartir. Estamos viviendo una situación difícil. Jamás
Amados, yo quiero que donde usted esté sentado entienda esto. Jamás en la historia de la humanidad, desde que Adán fue creado, había sucedido lo que está sucediendo ahorita en el mundo. No había habido poder tan grande que pudiera tener encerrado al 70% de la humanidad. Casi 5,000 millones de gente están encerradas en sus casas. Jamás. ¿Y por qué? Por algo que no se ve. Por algo que me dicen, que me han platicado. Y entonces el mundo se va a mover por el temor, mi amado. ¿Qué acaso la Escritura no es muy clara en la que vino el Jesús, el verdadero amor del Padre, para echar afuera el temor a la muerte y a Satanás? ¿Esto qué quiere decir? Que el mundo es diferente. Que de ahora en adelante se irán manifestando cosas que jamás hemos visto. Simplemente todos los que han perdido sus empleos. Si viviéramos en Estados Unidos, bueno, ahí el gobierno les está dando un subsidio para que vivan. Pero en Guatemala, en México, Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, la India, África, amén, aún España, aún Europa, mis amados. Y entonces el hombre puede soportar todo menos no comer. El desempleo trae un problema serio económico. Usted, tal vez, y yo, porque creemos en el Señor Jesús, nuestro sustentador, pero prácticamente en muchos hogares ya no hay que comer. La economía de muchos países está totalmente en bancarrota después de 3 meses de estar guardados. Todos los que iban con sus pequeños negocios han cerrado. ¿Qué le estoy queriendo decir, mi hermano? Que debemos de prepararnos para cosas que vienen. ¿Y qué? ¿Vamos a seguir viviendo sin autoridad para que el diablo haga de la vida de los cristianos lo que bien le parezca? ¿O vamos nosotros a reclamar lo que es nuestro porque el Señor Jesús en la cruz del Calvario ganó para nosotros todas las batallas? Falta que nos enfrentemos, mi hermano, a la instrucción de los gobiernos cuando ordenen que todo mundo se vacune obligatoriamente con la vacuna universal que están impulsando. Falta, mi hermano, que pronto el sistema monetario está cambiando para recoger todo el dinero físico que hay sobre la tierra y únicamente lo podamos manejar a través de forma virtual con una tarjeta o con un NIP. Este es otro mundo, mis amados. A partir de que el mundo permitió en el mes de febrero huir, en ese momento el mundo renunció a muchas cosas que le corresponden por derecho natural al hombre. Sin autoridad, mi hermano, ¿qué va a pasar de nosotros? ¿Acaso haber aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón no nos coloca en un lugar especial que se llama Reino de Dios? Entonces todo esto se va a requerir, mi hermano, que nos convirtamos en guerreros cotidianos. Se va a requerir que la fe sea nuestro escudo que nos defienda de todos los dardos del enemigo. Y se va a requerir que la autoridad impuesta en nosotros, porque tenemos el nombre de Jesús en nosotros y su Santo Espíritu, lo ejerzamos de una manera directa y constante. Esta es una de las razones por las cuales el Señor puso en mí el tema de este día.
El día domingo continuaremos en una segunda porción. Y yo los invito, amados, de que participen en el chat y podamos hacer las próximas reuniones, que participemos, que podamos hacer nuestras preguntas, que tenga yo la oportunidad de abundar en el tema que tengo. Amén. Y usted, mi amado, en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Porque si Dios nos dio a su Hijo y Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero dejemos de que sea, ya dejar de ser palabrería hueca y que se convierta en un ejercicio de autoridad que se le ha sido dada a la Iglesia, y la palabra del Señor tiene poder para transformar y llamar a la existencia las cosas que no son. Quedemos pues en paz con la certeza que aquel que nos cubre con sus alas, aquel, el Altísimo, bajo el cual nos hemos ido a cubrir, guardará nuestras vidas. Si somos fieles, le creemos y sabemos hacer uso de las armas espirituales poderosas en Dios. Amén. Amén. Bien, mis amados, damos gracias al Señor, a su Santo Espíritu que trajo esta palabra, para que salgamos ya pronto, que se va a terminar este encierro voluntario, mi hermano, hasta ahorita es voluntario, para que salgamos a ver la naturaleza que Dios ha creado y podamos decir, ciertamente hay Dios para siempre. Amén. Dios los guarde. Gracias a todos los que se conectaron, a los hermanos, gracias a los hermanos de Tuxtla Gutiérrez, de otras congregaciones que también están conectados con nosotros, gracias a la misión y a la casa de oración de Comitán, benditos sean, gracias a los hermanos de Colombia, de Bogotá y Cartagena, y los hermanos también que aquí en otros estados de México se conectaron con nosotros. Señor me los guarde y vivamos en la verdad que es Cristo. Amén.